En esta recopilación estaremos recordando algunos relatos de las temporadas pasadas, así como también incluiremos una historia inédita. Relájate porque es un video extenso. Ponte audífonos, apaga la luz y disfruta de esto que preparamos para ti. La paciente de la cama 13. Ese hospital de especialidades está conformado por varios edificios. Al descender la noche, los pasillos se alargan y se vuelven fríos, aterradores e interminables. Los quirófanos aguardan y exhalan un aliento gélido que lo enfría todo. Distribuidos a lo largo de todo el hospital, hay espacios vacíos, cafeterías, salas de espera, salas de juntas, capillas y patios que guardan silencio. La densa oscuridad que los envuelve se funde con este silencio y convierte al hospital en un lugar de pesadilla. La lluvia había sido constante toda la tarde, se extendió hasta la noche y toda la madrugada. Las gotas de agua golpeando contra los cristales de las ventanas comenzaron a formar un sopor que se fue apoderando de las enfermeras una por una. Todas acababan de hacer sus rondas y ahora reposaban, algunas sobre camas vacías y otras en la recepción. Faltaron un par de segundos para que todas se quedaran dormidas, cuando de pronto se escuchó un enorme estruendo. El golpe las levantó a todas. Se incorporaron y se miraron entre ellas, tratando de averiguar si alguna sabía lo que estaba sucediendo. El tronido resonó en todas partes. Seguro los pacientes también se habrían despertado, si es que el padecimiento, la preocupación y el pesar los habían dejado dormir. Confundidas, se comenzaron a preguntar de dónde había venido el ruido, hasta que volvió a suceder. Ahora sí, no cabía duda. El sonido había venido de la sala próxima. Sabían, por experiencia, que era lo que había provocado el estruendo. Entre varias mandaron a la chica que estaba haciendo su servicio social, quien de inmediato acudió a auxiliar a una señora que ella identificó inmediatamente como la paciente de la cama 13. Era una anciana que había intentado levantarse y al apoyarse para ponerse en pie, había tirado una bandeja con un par de recipientes de metal. Después de levantar todo y limpiar el desastre, la señora le dijo a la enfermera que no podía dormir, como todos los pacientes de esa sala. Le pidió que si le podía dar una vuelta. La muchacha regresó a la estación de enfermeras y tomó una silla de ruedas. Ya de nuevo en la sala, cuidadosamente ayudó a la anciana a levantarse de la cama y luego a sentarse en la silla. Enseguida, con voz cansada, la mujer le pidió que si le podía buscar una cama en un lugar más tranquilo. Le dijo que ya no quería estar cerca de los niños. La enfermera ya estaba empujando la silla, pero se detuvo y pensó en lo que había dicho la anciana. Ignoraba si se refería a los recién nacidos, pero ellos, al igual que sus madres, se encontraban del otro lado del edificio. Continuaron avanzando. Se dirigían hacia un largo pasillo. ¿Qué niños?, le preguntó la enfermera, a lo que la anciana les respondió que un niño y una niña se habían pasado toda la madrugada quitándole la sábana, gritando, corriendo en la sala. Un relámpago iluminó a través de los cristales el pasillo por donde la enfermera empujaba la silla de ruedas con la anciana. El corredor por el que caminaban estaba limitado a derecha e izquierda
por amplios ventanales que mostraban un espeso y oscuro jardín lleno de árboles. Seguramente en el día era el lugar perfecto para relajarse y tomar el sol, pero en estos momentos era un espacio digno de una película de horror. Las ramas y las hojas de los árboles proyectaban por todos lados siluetas atemorizantes que la mente convertía en todo tipo de imaginaciones terroríficas y alucinantes. Un fuerte escalofrío recorrió la espalda de la enfermera. Lo que la mujer decía no tenía mucho sentido y eso comenzaba a asustarla. La anciana que iba sentada metió un pie entre la rueda lateral e hizo que se frenara la silla de ruedas. La enfermera se sobresaltó. La anciana giró un poco intentando llamar la atención de la muchacha y entonces le tomó la mano con fuerza y le dijo: «Mira, observa», y señaló hacia uno de los jardines. Ella al principio no pudo ver hacia dónde apuntaba la señora, pero pronto pudo notar que se refería específicamente a una de las ramas de los árboles del fondo, en la cual se hallaban atados dos globos que, al ser golpeados con las gotas de lluvia, flotaban misteriosamente, un globo azul y uno rosa. El pasillo pareció volverse infinito hacia ambos sentidos. La enfermera sabía que algo aterrador estaba a punto de suceder, y no solo eso, también sentía que no eran ellas dos las únicas que estaban ahí. Daba terror tanto ir hacia adelante como regresar. La joven retrocedió sobre sus mismos pasos, jalando de reversa la silla, y llevó de vuelta a la anciana a su cama. No podía apartar su mirada del jardín de donde estaban los globos. La señora de por sí se encontraba muy cansada y enferma, y con dificultad se acomodó por completo hasta quedar bien acostada. La enfermera garabateó rápidamente algo en su tabla y se retiró aterrorizada al encuentro de sus compañeras. Quiso decirles lo que había visto, pero las demás enfermeras la recibieron con miradas juiciosas. Se abstuvo, pues, de comentarlo. Tan pronto como terminó su turno, tomó sus cosas y se marchó sin despedirse, pues la horrible revelación la había dejado más que inquieta. La noche siguiente, ella volvió para comenzar su nuevo turno. Caminó hasta los elevadores y estuvo a punto de pulsar el botón cuando las puertas se abrieron. Del elevador salió caminando lentamente la anciana que había llevado la noche anterior a dar un paseo en la silla de ruedas. La anciana se acercó a darle un abrazo, un beso en la mejilla, y le agradeció sus amables atenciones. Después se retiró hacia la salida. Cuando la muchacha llegó a la estación de enfermeras, lo primero que les comentó fue que les sorprendía que la señora de la cama 13 hubiera sido dada de alta tan pronto. Nadie habló. Se miraron entre sí, bastante extrañadas, y luego le dijeron lo que había pasado. La noticia le cayó como balde de agua fría. Esa mujer había muerto minutos antes de que ella llegara. Un paro cardíaco fulminante. Eso la estremeció de pies a cabeza. Ninguna de ellas había tocado el cadáver, pues de hecho la estaban esperando a ella para que la amortajara, para que hiciera el mismo recorrido que había hecho la noche anterior, solo que esta vez la empujaría por esos corredores, sin vida y sobre una camilla. Al fondo, en la cama 13, una sábana cubría el cadáver de la anciana. Su silueta estaba completamente dibujada debajo de la delgada tela. A sus pies, al borde de la base, había dos globos atados, uno rosa y uno azul. Vienen de noche. En una colonia al norte de la ciudad han aparecido últimamente demasiados anuncios en los postes, en las tiendas y en los parques. Todos tienen que ver con perros perdidos, perros que desaparecen en la noche,
Todos aquellos que han puesto un anuncio aseguran que estos se las ingenian para soltarse de sus correas. Han visto que alguien al interior de la oscuridad les llama. No han podido ver bien de qué se trata, pero estos animales no logran resistirse al llamado. Se adentran en la penumbra y ya no regresan. Fernanda se encontraba a unos metros del parque y su perro aún tenía bastante energía. Miró su reloj. Era un poco tarde, pero aún así decidió alargar el paseo. Bajaron de la banqueta y cruzaron la calle. Ningún coche venía en ninguna dirección. Situado en el centro de la colonia, hay un parque grande en el que se alzan enormes árboles frondosos que ensombrecen las bancas, los juegos infantiles, el kiosco y las áreas verdes que contiene este espacio. Esta noche en particular, el lugar se encontraba más oscuro y vacío de lo normal. El viento mecía las ramas y desprendía las hojas. Los árboles se movían en conjunto hacia uno y otro lado, creando una danza de sombras en el piso de piedra de la plaza, que ya de por sí era lúgubre e inquietante. Fernanda, al ver tal lugar como boca de lobo frente a ella, cambió de parecer, se detuvo y estuvo a punto de volver sobre sus pasos cuando vio hacia el interior del parque. Con dificultad distinguió la silueta de un hombre que salía de los arbustos. Lo hizo con movimientos extraños, casi arrastrándose. Se paró y no se movió más. A pesar de que no podía ver su cara, ella presentía que ese hombre la estaba viendo directamente a los ojos. El perro agudizó los sentidos y también miró hacia el interior del lugar. Fue entonces cuando este ser comenzó a hacer un ruido con la boca que sonaba como un silbido y parecía que venía de todas partes. El perro se separó de ella, pues no tenía bien sujeta la correa, y de inmediato corrió hacia él. Cuando llegó a donde estaba, el hombre se dio la media vuelta y se marchó seguido por el perro. Fernanda, asustada por el hecho, le gritó al perro por su nombre, y después, desesperada por no verle regresar, se internó entre las sombras de los árboles, siguiendo el camino que había visto emprender al animal y al hombre. Pero fue en vano, no había rastro de ellos. Siguió gritándole y guardó silencio para escuchar algún ruido que los delatara en su posible escondite, pero era como si se los hubiera tragado la tierra. Ella no volvió a ver jamás a su perro. Esta es la clase de historia que se cuenta entre vecinos. Entre amigos se dan recomendaciones de evitar lugares oscuros o dejar de visitar el parque después de cierta hora. Los anuncios se empezaban a acumular y todo era solamente un rumor. Hasta aquella noche en que pude ver con mis propios ojos a este ser. En aquel entonces vivía con mi familia en una de las tantas casas que rodean el parque. Junto con mi madre y mis hermanos, vivimos en carne propia uno de los mayores horrores de nuestra vida. A las 3 de la mañana nos despertamos asustados por el sonoro escándalo que hacían los 3 perros que teníamos en casa. El ruido que provocaban se volvió imposible de ignorar. Comenzaron ladrando y aullando fuertemente. Después corrían por los pasillos, subían y bajaban las escaleras frenéticamente. Yo tengo una privilegiada vista desde mi habitación hacia el parque. Me levanté y me asomé para ver qué los estaba perturbando. Abrí la ventana y noté que los perros de las demás casas también aullaban y ladraban con locura. Los vecinos no pudieron evitar, al igual que yo, despertar asustados. Sus luces se iban encendiendo poco a poco. Algo afuera de las casas los inquietaba a sobremanera. Los ladridos que se oían en cada casa se fueron callando poco a poco para dar paso a algo verdaderamente espantoso. Al interior del parque se escuchaban las risas de un niño, risas y sollozos al mismo tiempo.
La imaginación te haría pensar que alguien le estaba haciendo cosquillas a un pequeño de 6 años, solo que eran las 3 de la mañana de un lunes, y entonces la razón te diría que esto es poco probable. También estaba presente la voz de un hombre mayor que regañaba al niño. Las palabras que decía no se entendían, pero eran gritos. Poco a poco, ambas voces se empezaron a mezclar hasta convertirse en una sola. Cuando por fin pude ver hacia adentro del parque, distinguí a un hombre sentado en una de las bancas de metal. Era una figura fantasmal. Mientras observaba con morbo y disgusto por la ventana, mi madre tocó la puerta. Me preguntó que si estaba despierto y si estaba oyendo todo lo que estaba pasando. La convencí de que saliéramos a ver qué ocurría y si estaba en nuestras manos detener tan siniestro espectáculo. Salimos al encuentro de la fría y oscura noche. Nos acercamos lentamente al borde del parque. A nuestras espaldas, los vecinos nos miraban y miraban al ser que se escondía en la penumbra de las sombras de los árboles. Ese extraño ser ignoraba nuestra presencia. Cuando estuvimos medianamente cerca, pudimos notar los detalles y facciones de este ser. Te adelanto la información: no era humano. Su semblante era pálido y se veía enfermo. Estaba descalzo y tenía las uñas de los pies muy largas. Con esas uñas rascaba el piso de piedra. Era estremecedor. La proyección de sombras y luces no le favorecía en nada, solo lo hacía ver más espantoso. Tenía algo en brazos, algo que envuelto en una manta se retorcía. Podría ser un bebé, pero la intuición sugería que más bien podría ser otra cosa, algo irreal y macabro. Las pocas ropas que usaba ese ser sentado en la banca dejaban entrever rasguños y mordidas en su torso, piernas y brazos. Después de los gritos que había dado unos minutos atrás, se quedó murmurando. Le decía algo al pequeño bulto que por momentos mecía entre sus brazos. Mi madre sintió una pesada mirada por encima de su cabeza. Las ramas de los árboles albergaban criaturas igual o más extrañas que la que teníamos de frente. Mi madre se estremeció y dio un grito ahogado. Al instante, este ser cobró conciencia de que estábamos ahí, a punto de invadir su espacio. Nos miró a los ojos, a mí y a mi madre. Nos quedamos paralizados de miedo, temiendo un posible ataque. Bajó un poco los brazos y por fin pudimos ver qué era lo que traía envuelto en la manta. Era solo la cabeza grande de un perro, con enormes fauces y colmillos. Los ojos los tenía en blanco. El silencio que dominaba el ambiente se desvaneció de golpe con el horrible llanto de la criatura en el sucio envoltorio. Se escuchaba como el llanto de un bebé recién nacido. Ese espantoso ser, en ese instante, se levantó de la banca y apretó contra su pecho a la criatura. Después se echó a correr y desapareció en la oscuridad, coreado por ladridos y aullidos de todos los perros de todas las casas de la colonia. En la carretera. 6 horas al volante y ni una sola parada comenzaron a fatigar al conductor de una camioneta de carga que había salido desde las 10 de la noche de la ciudad. A las 4 de la mañana ya no había tantos coches y por la carretera libre hay además mucho menos fuentes de luz que puedan iluminar el vacío paisaje de cuando en cuando. Únicamente las luces de la camioneta mostraban escasos metros del camino que se tenía enfrente. En ocasiones se veía un cerro con unas cuantas farolas encendidas.
Atrás de esos cerros, las montañas eclipsaban la poca luz que la luna podía ofrecer esa noche. Lo demás, en ese momento, era solo oscuridad. Por fin decidió el hombre tomar un breve descanso en el próximo pueblo o donde hubiera una cafetería o gasolinería. Recordaba un poco la carretera y sabía que al menos tendría que manejar otros 40 minutos para poder bajarse a tomar un café. Para no quedarse dormido, trató de encender la radio, estiró su mano para alcanzar la perilla del estéreo, movió sin querer la palanca de los limpiaparabrisas. Estos hicieron un chirrido inesperado, agudo y molesto, que sobresaltó al hombre y lo distrajo, por lo cual no vio cuando pasó por encima de un enorme bache. Este hizo a la camioneta descontrolarse. Tuvo que bajar la velocidad porque notó que algo andaba mal con el vehículo. Efectivamente, una llanta se había ponchado. Se salió del camino y se estacionó sobre el pasto crecido, ya que no había acotamiento en esa parte. Apagó sin querer las luces de la camioneta por un par de segundos y fue como si hubiera cerrado los ojos. No había en lo absoluto ni una sola luz, nada. Volvió a encenderlas y también prendió las luces interiores de la camioneta para buscar la llanta de repuesto y un pequeño reflector que lo ayudara a ver algo mientras cambiaba el neumático. Colocó herramientas y repuesto al lado de la camioneta. Luego encendió la brillante luz y se dispuso a realizar la sustitución de la llanta. Se quedó unos segundos inmóvil para apreciar su alrededor. Encontró atemorizante el silencio ensordecedor en el que estaba sumido. Su mente trató de localizarlo en algún punto del camino, pero no sabía dónde estaba. Se encontraba perdido en medio de la nada. Si algo le pasaba en ese momento, nadie hubiera sabido dónde buscarlo. Comenzó a desmontar la rueda averiada cuando oyó un sonido entre el pastizal. Pausó enseguida su tarea y volteó a ver por todas partes, pero la luz que tenía frente a él solo iluminaba la parte trasera de la camioneta. Era un sonido constante y en aumento. Podría ser cualquier clase de animal. Era difícil dimensionarlo. El hombre tomó el reflector y lo apuntó hacia donde creía que venía el sonido. La luz arrancó de las sombras la figura de una mujer. El conductor no se lo esperaba y se sobresaltó. La mujer no se inmutó, aunque la luz era muy fuerte. Siguió caminando y volteó ligeramente a verlo y le dijo: «Buenas noches, que tenga buen camino». El hombre le respondió el saludo y la mujer continuó caminando sin detenerse. Él la siguió con la luz y antes de que se alejara más, le llamó mientras ponía en el suelo el reflector. Le preguntó a dónde iba tan sola y tan tarde. La muchacha le contó que no había alcanzado el último camión y no le había quedado más que irse caminando a casa. El hombre aprovechó para preguntar cuánto faltaba para el próximo pueblo. «Como 20 minutos en coche», ella respondió. Era una muchacha de aproximadamente unos 20 años. Llevaba un pantalón de mezclilla y un suéter rojo delgado. Traía el cabello recogido, pero era largo y le caía por la espalda hasta la cintura. «Si me espera a que acabe de cambiar la llanta, le doy un aventón», dijo el conductor. La muchacha accedió y mientras el hombre terminaba su tarea, ella aguardó dándole la espalda. Dio un largo suspiro y se puso de cuclillas. En todo ese tiempo no pasó ni un solo auto por la carretera, y por momentos solo se escuchaba el viento que rozaba las ramas secas de los árboles que esporádicamente había por ese paisaje oscuro. Cuando quedó listo el vehículo, ambos subieron y la camioneta volvió a la carretera. La temperatura había disminuido considerablemente. Fue necesario que cerraran las ventanas y encendieran el aire acondicionado. Ella se mostraba impasible y seria.
El hombre trató varias veces de hacer la plática sin obtener respuesta. Después de unos 20 minutos, a lo lejos se vio una tenue luz que a medida que se fueron acercando, se reveló como una parada de autobús. Fue ahí donde la mujer pidió que la bajara el conductor. El hombre encendió las intermitentes y redujo la velocidad hasta el alto total, pero en esa parada no había nada, solo un angosto camino de terracería que se internaba en la negrura de la noche. Él le preguntó si su casa estaba aún más lejos de ahí. Ella le respondió que el camión la dejaba ahí y solo tendría que caminar unos 5 minutos más. El conductor se ofreció a llevarla hasta la puerta de su casa, con temor de que algo le sucediera a la joven en ese espantoso y oscuro lugar. Dio una vuelta a la derecha y pronto llegó a una intersección donde la muchacha le pidió que girara nuevamente a la derecha. Pasaron unos cuantos terrenos y llegaron hasta donde la joven los llevó con sus indicaciones. Era una casita humilde de un solo piso con puerta de madera y una enredadera que salía desde dentro y cubría parte de la fachada. Las ramas dejaban ver el número de la casa, el 56. La mujer le ofreció que pasara a tomarse un café para que estuviera despierto y se le quitara el frío. Él aceptó con gusto. En esa casa no había electricidad. Entonces la anfitriona se encargó de encender un par de velas, una para el comedor y una para la cocina. A diferencia del clima exterior, la casita era muy cálida, así que el invitado no tuvo de otra que quitarse la chamarra mientras la mujer llevaba el café a la mesa. El agua hirvió rápido. Mientras él esperaba sentado, se puso cómodo, recargó sus cosas en una silla y volteó a su alrededor. Era un lugar sencillo pero muy ordenado y limpio. No había muebles, solo la mesa y un par de sillas. En la esquina, en el piso, había un arreglo de flores secas en una especie de altar. Era todo lo que la muchacha en su humilde hogar poseía. Bebió el café tan pronto se enfrió un poco y se despidió para marcharse. Salió de la casa y se subió a la camioneta. La joven en la entrada le dijo adiós con la mano y por primera vez desde que se vieron, ella mostró una ligera y enigmática sonrisa. Luego entonces se metió a la casa dejando la puerta abierta. El hombre retomó el camino y se fue. Después de un rato, notó que en el asiento del copiloto había bastante tierra. Seguramente la mujer traía la ropa sucia, pensó. En ese instante recordó que había dejado su chamarra en la casa de la mujer. Eran las 6 de la mañana y el sol comenzaba a salir por el horizonte. Frenó y dio con el vehículo una cerrada vuelta en U. Entonces regresó hasta encontrar la parada de autobús que reconoció bien. Se volvió a meter en el camino. Este ahora lucía distinto bajo la luz de la mañana. Siguió derecho hasta la intersección y después hacia la derecha, hasta llegar al final de la calle. Mientras estacionaba, pensó que la mujer seguramente estaba dormida. Sin embargo, no tenía planeado pasar por ahí más tarde. Incluso iba con demasiado retraso para su destino. Bajó del vehículo, caminó hacia la entrada, pero al contemplar la fachada, sus ojos no dieron crédito a lo que tenía frente a él. Era la misma puerta por la que había entrado hacía unos momentos, pero ahora se veía podrida y vieja. Y no solo eso, la enredadera estaba seca y solo se agarraba débilmente de algunos tabiques derruidos. Lo único que permanecía tal y como lo recordaba era el número de la casa, el 56. Puso la mano en la puerta y sintió inmediatamente un escalofrío, pues dicha puerta se encontraba clausurada por detrás con un muro de ladrillos. Caminó sobre sus mismos pasos para observar toda la casa en conjunto y vio que en realidad solo la fachada se mantenía en pie. Las paredes laterales habían sido vandalizadas y tenían grandes agujeros que revelaban un interior lleno de basura
escombros, tierra y hierba. El hombre no lo podía creer. Había estado ahí hace unos cuantos minutos y todo era distinto. En sus recuerdos había estado dentro de esta casa y sus muros, los espacios interiores, la puerta y todo lo demás era funcional y en condiciones aceptables. Se abrió paso entre ramas y telarañas a un costado de la casa. Entonces vio en el centro la mesita donde había tomado el café. Al lado, una silla boca abajo cubría la chamarra que le había dejado en la madrugada. En la esquina, recargado entre dos muros que amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, seguía intacto el ramo de flores secas que adornaban el viejo altar que notó anteriormente. Al centro, este ostentaba un cuadro con una foto muy vieja. Se acercó lentamente a contemplar la terrorífica escena. Al parecer, un incendio había devorado la pequeña casa hacía muchos años atrás. Las paredes tenían enormes manchas negras que envolvían los pocos restos de la vivienda, ahora reducida a cenizas. En el altar había un par de veladoras y un marco que protegía, a través de un vidrio roto, la foto de una mujer. Era la misma mujer que se había subido a la camioneta. El rapto. Recuerdo bien el día en que se llevaron a la niña. Ella tenía entonces 8 años, los acababa de cumplir. La mandé a la tienda a comprar azúcar. Recuerdo que no era tan tarde. Apenas empezaba a oscurecer y la tienda no estaba a más de 4 calles de la casa. Natalia se fue saltando el borde de la acera. Regresé a ver en la estufa el agua para el café. Me senté a la mesa, frente a la silla que siempre ocupaba el padre de mis hijos. Suspiré al acordarme de él. Pasaron 30 minutos y la niña no regresaba. El agua ya estaba hirviendo. Le apagué para salir a buscar a mi niña. Andaba descalza, me puse sandalias, un chaleco y tomé las llaves. Les prendí la tele a mis otros hijos y salí asustada con dirección a la tienda. Doña Enriqueta estaba a punto de bajar la cortina de metal de su tienda. Le pregunté por mi hija. Me dijo que sí había pasado a comprar el azúcar, pero de eso ya tenía rato. Sentí en automático un nudo en la garganta. Miré hacia derecha e izquierda. La calle estaba más vacía que de costumbre. La dueña de la tienda hizo un estruendo al bajar la cortina. Segundos después apagó la luz de la marquesina y la oscuridad me devoró. Estaba desorientada y preocupada. Me echaba a correr hacia donde escuchaba alguna risa, alguna voz infantil. Iba y venía entre las calles hasta que me perdí. Ya no sabía dónde me encontraba. Me detuve a contemplar las fachadas, intentando reconocer las calles por las que me había metido. La luna se asomó por encima de una pobre casa. Parecía mirarme con compasión. Ahora no solo la niña estaba perdida, yo también estaba perdida. No me costó tanto trabajo regresar a casa. Solo caminé hacia donde supuse que estaba la avenida y de ahí de nuevo para mi hogar. Las manos me sudaban. Deseaba llegar y que la niña ya estuviera en casa, pero no. Los otros niños se habían quedado dormidos en el piso, frente a la televisión. No tenía a quien llamar para que me ayudara a buscarla. Me estaba volviendo loca. Cuando de pronto, incipientes golpes sonaron en la puerta. Era Natalia. Me tranquilicé al verla. La apreté con un abrazo fuerte. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sin que mis manos soltaran sus bracitos, le pregunté dónde había estado. Con extraña tranquilidad, me respondió que se había quedado a platicar con unas señoras. ¿Cuáles? ¿Dónde? Le pregunté con un alto volumen de voz. Con las brujas,
me respondió. Me estremecí. Prosiguió. Dijo que se las había encontrado en el camino, en aquel árbol alto, a la vuelta de la esquina. La llamaron cuando la vieron cruzar la calle. Pensé, mientras la niña me contaba lo que había pasado, que yo no hubiera soportado un encuentro como ese. Quise creer que solo era la creativa imaginación de una niña, pero al instante recordé que mi abuela decía que en ese árbol habían ahorcado y quemado a 2 mujeres, a 2 brujas. Entonces, Natalia me dijo que las señoras estaban colgadas del árbol, colgadas del cuello. Le habían dicho cosas que prefería no decirme. Le exigí que me contara, aunque en el fondo hubiera deseado no enterarme, no saberlo. Me dijo que regresarían por ella. Se me fue el aliento. La niña vio mi cara de temor. Me dijo que no me asustara, que algún día volvería. A las 12 de la noche se abrió la puerta de la casa. Me desperté tan pronto como la escuché. Me levanté en segundos. Salí corriendo a la sala. La puerta ya estaba cerrada. La niña se había ido. Pusimos carteles con su foto. Fui a dar parte a las autoridades. Ellas no ayudaron mucho. De hecho, jamás me volvieron a llamar. La vida se me iba poco a poco. Casi no dormía. Y por el día no hacía más que pensar en ella. Muchas cosas pasaron por mi mente. Incluso ir al árbol donde habían enjuiciado y ejecutado a esas mujeres. Me paré frente a él. Le di la vuelta, toqué la madera, le hablé. No estoy segura si eso hizo la diferencia, pero 3 días después apareció la niña. Era medianoche, escuché la puerta abrirse, la encontré ahí en la sala, sentada en el piso, sonreía. Esos 3 meses que estuvo desaparecida parecieron años para mí. Pero para ella no había pasado ni un solo instante. Le pregunté durante mucho tiempo que dónde había estado, pero jamás me dijo. Yo solo estaba feliz de tenerla nuevamente conmigo, aunque debía haberme preocupado un poco más por averiguar qué había pasado en esos 3 meses, sobre todo porque regresó siendo otra. Al día siguiente, la encontré hablando con sus hermanos. Estaban teniendo una conversación demasiado abstracta. Fingí no estar poniendo atención. Me situé en un lugar donde estaba segura que ellos no me podían ver, pero yo a ellos sí los podía oír. Natalia les dijo que las brujas vendrían a vivir con nosotros. Ni una sola de las palabras que salían de la boca de la niña merecían ser tomadas a la ligera, porque todo lo que ella había dicho antes ocurrió. Pasó una semana hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa, alineadas totalmente a lo que Natalia había pronosticado. La casa era un lugar frío ahora. Los focos se fundían a cada rato. La situación se volvió apenas tolerable. En la sala, de plano optamos por colocar veladoras. Los niños y Natalia se habían vuelto distantes. Todos estaban de vacaciones de la escuela y ya hasta me daba miedo dejarlos solos para irme a trabajar. Y no porque hicieran desastre en mi ausencia, sino por lo contrario, porque los encontraba tal cual los dejaba, sentados en el sillón, en silencio. Una tarde regresé corriendo a casa del trabajo. Toda la mañana me estuvo atacando un mal presentimiento. Estaban supuestamente bien. Serví la comida a la mesa y ninguno se acercó. No quisieron comer, no tenían hambre. Estuve a punto de obligarlos a punta de regaños, pero Natalia me dijo que las señoras estaban sentadas en las sillas, ante la mesa,
Yo estaba a un costado de la mesa y esas palabras me erizaron la piel. Entre los 3 niños me dijeron que ellas habían hecho un conjuro de protección para que no las pudiera ver. No quería ni voltear. Había 2 veladoras sobre el mantel de la mesa. Primero se apagó una, luego la otra, luego las 3 de la sala, una por una. Estaba horrorizada. Caminé de lado, primero lento y luego me eché a correr a mi habitación. Empecé a cuestionar seriamente mi salud mental, pero también mi situación. ¿Qué había hecho para que esto me estuviera ocurriendo a mí? Las cosas se mantuvieron así al menos por 2 semanas, y poco a poco los eventos se fundieron con la vida cotidiana, hasta que un día por fin olvidamos que había sucedido todo eso. Para ese entonces habían pasado 6 años. Es obvio que no volví a mandar a ninguno de los niños solo a la tienda. Una tarde fui a comprar azúcar, y al igual que aquella vez en que Natalia desapareció, yo había puesto agua para hacer café. Pasé al lado del árbol y recordé ese oscuro momento en nuestras vidas. Al regresar, les pregunté a mis hijos sobre aquella vez. Ya estaban más grandecitos, pero a diferencia de mí, ellos se acordaban bien. Me dijeron que sobre todo, tenían el recuerdo de que desde que llegaron las brujas a la casa, todas las noches me seguían a mi habitación y se dormían debajo de mi cama. Entre las paredes. Cuando me fui a vivir a la colonia Condesa, lo que más apreciaba era la tranquilidad que me ofrecía el patio trasero. Las paredes que lo delimitaban estaban cubiertas de vegetación. El frescor de las plantas, la tierra y el pasto actuaban como un potente sedante contra el fragor de la ciudad. Afuera había demasiado tránsito de coches, personas caminando y restaurantes abarrotados de comensales, lo que provocaba mucho ruido a todas horas, pero al entrar a casa, ese alboroto disminuía mientras más al fondo uno se encontrara. Al llegar al jardín, se percibía casi en todo momento un silencio tan ensordecedor que incluso llegaba a ser inquietante. La primera tarde que pasé ahí, salí al tranquilo patio y me senté en una húmeda banca de piedra a leer un libro. Estaba tan adentrado en la lectura que no noté el instante en que se comenzó a escuchar la melodía que producía un piano. Era un melancólico acorde que me distrajo un poco. Dejé a un lado mi lectura y me sumergí en un ensueño a disfrutar de la melodía. Al día siguiente, mientras yo salía con prisa, el vecino de al lado se presentó como un notable músico. Imaginé que se sentaba todas las tardes ante su piano, y por consiguiente en toda la casa se escuchaba el rumor de su práctica. Pero era en el jardín donde más se podía apreciar esa música. Al principio era un sueño hecho realidad. Tener un concierto de piano que comenzaba todas las tardes a la misma hora y que terminaba pasando la medianoche. Pero pronto se volvió una molestia, pues el hombre parecía estar atorado en una composición y siempre se escuchaba la misma parte de la melodía. Esta se repetía hasta el cansancio y terminó por hartarme. Eso provocó que me decidiera a configurar un estéreo que había dispuesto a no instalar, pues al inicio el piano me era suficiente para poder relajarme. Cuando encendí por primera vez ese aparato, me puse a trabajar con mi música a un volumen regular, lo suficientemente alto para que solo yo pudiera escucharlo en mi estudio. A los 20 minutos, las teclas del piano eran azotadas con fuerza, como si se estuviera compitiendo con mi música. El poco agrado que le tenía a mi vecino, en unos segundos se volvió en desprecio y rápidamente amenazaba con convertirse en odio. Esa noche el piano sonó durante más tiempo al lado de mi habitación y me costó trabajo dormir del coraje. La tarde siguiente fui a tocarle a la puerta
para reclamarle por el relajo que había tenido. Casi de inmediato el hombre abrió y muy amablemente me invitó a pasar. Me costaba trabajo comenzar una discusión y soltar mis quejas, ya que hasta ahora él había sido muy cordial. El hombre vivía solo, no sabía nada de su historia, de su familia, nada, pero al parecer estaba a punto de enterarme de todo. Se veía que no tenía con quién platicar. El señor estaba sentado frente a mí. Mientras él hablaba, yo me llevé la taza a la boca y estuve a punto de darle un sorbo al café cuando se comenzó a escuchar esa espantosa y hartante melodía de piano. No era producto de mi imaginación. El hombre dirigió su atención hacia el lugar de donde provenía la música. Parecía venir de mi casa. El señor quiso prolongar la plática, pero yo estaba intranquilo. De hecho, no puse atención a lo último que me dijo. Me terminé el café y me fui rápido de ahí. Metí la llave incorrecta en la cerradura y estuve unos segundos forcejeando. Tenía la sensación de que alguien estaba en casa. Quería entrar de inmediato, pero tenía temor. Cuando por fin pude abrir y entrar, sentí unas tremendas ganas de salir huyendo. Se había roto la tranquilidad que me proporcionaba el lugar. El silencio en el interior era casi enloquecedor. Francamente parecía que había alguien dentro de la casa. Las luces estaban encendidas, la puerta del refrigerador estaba semiabierta y hacía calor en la cocina, como si alguien hubiera encendido el horno. Desde la cocina se podía ver el jardín, el segundo lugar más aterrador de la casa. El primero era mi habitación, que justo en ese instante parecía ser el lugar de donde salía el sonido que producía el piano. Mientras consideraba subir al primer piso a buscar la fuente de ruido, de reojo vi que alguien entró a la cocina y puso la mano en el switch y apagó la luz. Del pecho me subió un vacío que se empezó a hacer más grande hasta llegar a mi garganta y que me impidió gritar o hablar o respirar. La cabeza me daba vueltas del susto. En la sala, que estaba próxima a la cocina, aún estaban encendidas las luces. Caminé despacio hasta allá y revisé con la mirada hacia todos lados, esperando no encontrar a nadie. Arriba del sillón estaba colocado un cuadro que no había visto jamás, y obviamente no me pertenecía. Era una pintura al óleo de este jardín. Estaba realizada a gran detalle, con la excepción de que en el centro del jardín de la pintura había un árbol que actualmente no se encontraba en el jardín de esta casa. El cuadro, la pintura, los colores, el acabado no tenían nada de macabro, pero el hecho de que haya aparecido súbitamente colgado en la sala era terrorífico. Me acerqué a descolgarlo para ver si tenía algo detrás. Al momento que toqué el marco, la casa se estremeció. Las paredes exhalaron un lastimero crujido que pareció un suspiro o un quejido. En la parte de arriba comenzaron a golpear las teclas del piano, ya sin provocar ninguna clase de melodías, sino una espantosa cacofonía que me impedía pensar con claridad. Solo una cosa era cierta: en toda la casa no había ningún piano. Mientras subía las escaleras, el sonido pareció cambiar de lugar y ahora se escuchaba en la parte de abajo. Simultáneamente se oía algo arrastrarse en las paredes. Encontré todas las puertas del primer piso abiertas. Antes de cerrarlas con llave, revisé que tuviera en mi poder las llaves que me habían dejado y que iba a necesitar después para volver a abrir las habitaciones, el estudio y el baño. Cuando regresé al piso de abajo, me dispuse a buscar y encontrar el origen del ruido. Noté algo que le costó trabajo a mi mente procesar. El sonido del piano provenía de la cocina, pero también de la sala. Cuando recargué la oreja en uno de los muros, me di cuenta que todo venía del interior de las paredes. La construcción era antigua y las paredes eran gruesas.
lo suficientemente amplias para que cupiera una persona adentro, pero no más. Detrás del papel tapiz, del acabado y de los tabiques había alguien que se movía con dificultad, se arrastraba y respiraba lento. Era extraño estar pensando esto, pero efectivamente, en la casa se sentía que alguien te observaba en la oscuridad en todo momento. Ese lugar es muy antiguo, decenas de personas lo han habitado, y siempre ignoraremos toda clase de atrocidades cometidas en la privacidad de esas paredes. En el patio algo se agitaba. Captó mi atención y fui a ver qué era. Me llevé el segundo susto más grande de la noche. Lo primero que vi fue que el árbol de la pintura estaba en el jardín. No supe reaccionar. No sabía si había ignorado que el árbol estaba ahí anteriormente o había aparecido repentinamente. Esto último no tenía sentido, pero tampoco tenía sentido todo lo que estaba pasando en la casa. De pronto, una mujer salió de entre la oscura enramada del fondo del jardín. Mis pies no me dieron la oportunidad de retroceder. Estaba helado presenciando el fenómeno paranormal más insólito de mi vida. La mujer caminó rápido hacia el pie del árbol. El viento ondeaba su blanco vestido y su larga cabellera. No pude ver su cara. No sé si lo hubiera soportado. Golpeó con la frente el tronco y luego estiró la mano hacia el cielo. El árbol se sacudió y una mano que salió de entre las ramas se entrelazó con su mano y la elevó hacia lo alto. Segundos después la mujer cayó, se precipitó hacia el suelo, pero antes de estrellarse violentamente en el pasto, quedó colgando del cuello con una soga. Su mirada de sufrimiento se cruzó por segundos con mi mirada de espanto y horror. En los demás árboles también había siluetas de personas colgando del cuello, y se balanceaban mecidas por el aire. El piano dio unas cuantas notas antes de callarse por completo y para siempre. Luego, en un parpadear de las luces de la casa, todo desapareció. De esta manera comenzamos la 12ª temporada. Suscríbete y activa las notificaciones. Comparte, comenta y dinos tu opinión sobre el nuevo intro. Conejo Negro les manda saludos esta fría y oscura noche. Recuerda utilizar el hashtag que venga la oscuridad y que comience la plática. Alguien te observa en la oscuridad.